Bienvenidos a la ciudad de los dioses. Mi nombre es Aileen y hoy nos iremos a explorar las misteriosas estructuras de Teotihuacán. Bueno, bienvenidos a Teotihuacán. Yo estoy aquí como súper turista, con gorra y todo, pero estoy aquí. Miren esto. Nosotros para este paseo contratamos a, ya no está haciendo tanto sol, contratamos a un guía súper simpático que probablemente aquí después les ponga los datos para que puedan buscarlo a él directamente, pero o sea, nos lleva en carro a los puntos estratégicos del lugar para no caminar todo porque es más de 3 kilómetros, o sea, todo este lugar es inmenso. Y posiblemente era mucho más grande todavía, pero esto es lo que se pudo descubrir y que se mantiene todavía en buen estado. La historia de esta ciudad es fascinante. Al día de hoy se desconoce el nombre original por falta de escrituras que nos indiquen quiénes habitaron este misterioso lugar, pero se estima que es una ciudad que data del año 1000 a.C. Fue descubierta inicialmente por un grupo de mexicas, comúnmente llamados aztecas, en la primera mitad del siglo XIV, 6 siglos después de su abandono. Y quienes se encontraron con esta metrópoli en ruinas les impresionó tanto lo que vieron que le dieron el nombre de Teotihuacán, que en su lengua nativa náhuatl significa lugar en el que fueron creados los dioses. Creyeron que había sido construida por gigantes y crearon el mito de que en ella se habían reunido los dioses para asegurar la existencia del mundo. La mayoría de mexicanos, y son antiguos. Exactamente, sí. Piensa que Teotihuacán es el nombre original, pero ya cuando nos ponemos a estudiar más a detalle acerca de la historia del lugar y del origen del nombre, sorpresa, no lo es. En un poco más de un siglo que se lleva excavando Teotihuacán, los arqueólogos aquí no han encontrado ningún tipo de lenguaje ni tampoco un tipo de escritura. Wow. Por esa razón es que a la fecha desconocemos cuál sea el verdadero nombre. Y si se desconoce, entonces ¿por qué se le llama así? Sí, ¿verdad? Cierto, ¿no? Una pregunta que muchos me hacen también. Wow. Actualmente, San Juan Teotihuacán, además de ser uno de los pueblos mágicos en el Estado de México, es el territorio donde se encuentra la zona arqueológica de Teotihuacán, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. La parte más... ¿Qué tipo de felino es? En mi caso, yo le digo a todos mis turistas que es el templo de los felinos o patio de los felinos, porque igual arriba de esa pequeña estructura de solo 2 niveles había un monolito con la figura del felino. Ramas de eucalipto, romero, algunas otras hierbas aromáticas, ¿sí? Entonces esa digamos que es la diferencia del sauna. ¿Pero ahí mataban a los adultos? No. Primero tenías que entrar aquí a purificar tu alma. Y un adulto en aquel entonces era a partir de los 14 años. Oh, wow. ¿Sí? De los 15 años, a partir de los 14 ya eras un adulto. Okay. ¿Sí? Entonces también pues hay que comprender, ¿verdad? Que cuando se comienza a poblar un lugar no se empieza con miles de gente, claro, con algunos cuantos, ¿sí? Pero cuando ibas a hacer un sacrificio para un adulto, primero tenías que entrar aquí, ¿así? A purificar tu alma. ¿La víctima o la persona que va a hacer el sacrificio? El que se va a sacrificar. La que van a sacrificar. Wow. O sea, el que van a matar. Sí, por ejemplo, tú eres electo para el sacrificio. Primero tienes que entrar aquí a purificar tu alma. ¿Por qué un niño no entraba aquí? Acuérdense, si estoy hablando que era para purificar el alma de un niño es pura. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces no había la necesidad de que un niño entrase aquí. Claro. Sí, ya lo que les decía anteriormente, ¿no? El sauna hoy día ¿para qué se usa? Para el cutis, para limpiar toxinas, todo eso, ¿no? Sí. Hoy día, ¿sí? ¿Vas a estar perdiendo el tiempo en eso en la antigüedad? No. No, esto por esa razón. El sauna era algo más espiritual. Quisiéramos ponerlo hoy día, sería algo así como cuando vas con el sacerdote, te confiesas y ya puedes volver a pecar. Sí. Tepantitla. El palacio de Tepantitla. Es decir, así, este tipo de canaleta tenían para llegar a un punto en el cual se almacenaba el agua. Es para guardar agua de lluvia. Ajá, sí. Y mira, qué curioso. Sí. Por ahí se veía. Oh, wow. Murales 100% originales, amigos.
Vean, aquí podemos ver representaciones de Tlaloc. ¿Cómo es Tlaloc? Ah, bueno. Vean en el rostro, ¿sí? Que tiene como unas orejeras muy grandes, ¿sí? Los dos círculos. Ajá. Una nariguera. En el Palacio de Tepantitla se encuentra un mural que ha sido interpretado como el paraíso de Tlaloc, que según los mexicas era el sitio de la morada del Señor de la Lluvia y de las Semillas. En él hay representados una gran cantidad de individuos que están haciendo diversas actividades lúdicas, como cazando mariposas o jugando. Hay una infinidad de especies de flora y fauna, así como 8 tipos diferentes del juego de pelota. Este mural se encuentra en muy buen estado y solo las partes que puedan ver así como blancas son las que están restauradas. Lo demás es 100% original. Y bueno, ya terminando la visita al Palacio de Tepantitla, como parte de nuestro tour, teníamos una parada muy especial en una tienda de souvenirs manejada por un chamán, que nos explicó todo sobre las diversas figuras que él vende, su material y su significado para los teotihuacanos. Ese no es su nombre, su verdadero nombre en lengua indígena náhuatl se llama Mayahuel. Es el nombre indígena. Sí. Cuando la planta tiene edad de 15 a 20 años, tenemos que cortar la parte del centro. ¿Por qué? Porque si sigue creciendo, ¿verdad? Automáticamente va muriendo la planta. Para que no pase eso, ¿verdad? Hacemos un agujero, raspamos con un instrumento que se llama raspador por la mañana y por la tarde. Entonces empieza a producir un líquido que le nombramos agua miel, agua dulce. Ese líquido es como lo que controlamos como mexicas y curanderos una fuerte diabetes. ¿Sí? Para los que fuman también, para limpiar los pulmones. Y cuando lo extraemos y lo fermentamos, empieza a cambiar de color como leche, se llama pulque, que es una bebida tradicional de nuestro México que contiene 7 grados de alcohol. Que sí emborracha, ¿eh? Sí, sí, no, 7 pega. Sí pega. Está ahí. Curioso. Aquí vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver cómo esta gente teotihuacana descubrió uno de los primeros pergaminos para las primeras escrituras mexicanas, que es un papel. Oh, wow. Esto lo usamos para cocinar. Wow. Empacamos un pollo, un pescado, que es una delicia, ¿eh? Hay una hoja por dentro y una hoja por fuera, únicamente 2. Abajo de ello, un champú mexicano. Wow, está plantada para todo. What? Mira. ¿Sí? Wow. Están exportando ahora También da para en Estados Unidos, ¿para qué creen? Para cirugías del cuerpo humano. ¿En serio? Sí, serio, no te miento, ¿eh? Wow. Y ahora los niños traviesos se agujeran las narices, los oídos y no sé qué tantas cosas por ahí. Con esta puedes hacer flechas y movidas. No, es una flecha para matar. Sí, sí, mira, Eso lo está usaban duro. antiguamente para el sacrificio. Chicos, yo les enseño esto porque España se muere por comprar esto. Es una pieza original que representa la vida y la muerte. Quiero que veas el trabajo. Yo les enseño esto por si quieren llevar algo familiar. Yo tengo el de la familia, el amor de la familia, para que lo conozcan, aunque no lo compren, pero se los voy a mostrar. Esta es una máscara teotihuacana ceremonial con incrustaciones de jade, turquesa, granate, y tenemos una amatista para la gente envidiosa, que casi no hay. Eso yo lo compongo mucho para Sears, para los departamentos más grandes de México, los comercios, para las envidias. Esa es una acróbata azteca de cuarzo. Wow, brilla bonito, sí. ¿Sí? Está súper guay. Ese es un jade auténtico. Wow. ¿Y estos son artesanales? Ah, no, todo esto es, yo si te vendo algo, yo no te voy a vender cochinadas, yo te voy a vender algo Esto no es hecho en China. que valga la pena, Sí. carnal. Esta es una tienda representada por Gobernación y Turismo. Y bueno, aquí estuvimos un rato, vimos distintas figuras, aquí hay una muy particular y bueno, tienen de todos los tipos de precios. Obviamente nos están ofreciendo de las cosas más caras que hay, pero sí nos llevamos un recuerdito un poco más modesto y seguimos. Algo que les quiero comentar es cómo llegar a este maravilloso lugar. Nosotros tomamos un Uber desde la zona de Polanco en Ciudad de México hasta llegar a San Juan de Teotihuacán. Esto nos costó alrededor de $18 y tardamos hora y media en llegar. La diosa del agua. ¿Y el original dónde está?
en el Museo de Antropología. ¿Cómo es que dice otra vez que se llama la diosa del agua? Chalchicuitlicue. Exactamente. Ahora, ¿pronúncialo usted? Chachicuiticle. Chalchicuiticle. Chalchicuiticle. No he tomado. No. Y bueno, al llegar al lugar hay una taquilla para comprar el ticket de entrada, el cual cuesta 80 pesos, que son apenas 4 dólares americanos. Nosotros queríamos conocer todo sobre la historia del lugar y apenas compramos la entrada se nos acercó este chico que nos ha acompañado durante todo el recorrido. Su nombre es Abraham y es un guía oficial de Teotihuacán por el Departamento de Turismo. El tour nos costó aproximadamente 1.700 pesos, que son unos 81 dólares entre 2 personas, e incluía traslado en carro a los lugares importantes y visita guiada por 2 horas. Aunque al final nos llevamos tan bien que terminamos todo el día con él, lo cual fueron unas 5 horas en total hasta que cerraron el lugar. Bueno, ahorita estamos como en la parte de abajo de todo que se llama la Calzada de los Muertos y aquí por lo menos siguen trabajando todo el tiempo los arqueólogos. Estas chicas, como eso sonido no se ve bien. Y aquí también detrás de esta escultura, de esta estructura, como que habían construido esta para que aquella que era la sagrada, que era directo para que lo vieran los dioses, no como que los simples mortales no la vieran directamente a los ojos, que están todas las figuras. No sé si ahí se ven. Entonces esta está aquí para cubrir eso, para que los mortales, simples mortales no lo vieran. Pero toda esta zona era para poder hacer los rituales de sacrificios y entonces como que desde allá arriba, ahí se montaba el jefe para asegurarse que en el centro de todo esto estuvieran haciendo una danza apta para los dioses en todo esto. Y ahora lo que vamos a recorrer es la parte de todo lo que tenía que recorrer la persona que iban a sacrificar, porque era todo un camino que ya ahorita es plano, pero que antes era con una forma así de serpiente y la persona tenía que pasar por ahí, tenía obstáculos y demás para poder llegar al final de la estructura que se le llaman pirámides, pero nos están diciendo que no son pirámides porque no tienen forma de pirámides, sino se llaman estructuras, para poder llegar a la parte final donde iba a ser el sacrificio sagrado final. Aquí está la base donde hacían las danzas con vista allá. Porque son 4 de cada lado. No sé si los notaron. Son 1, 2, 3, 4. A los costados 4, allá otros 4 y detrás otros 4. ¿Sí? Bueno, no es cierto, detrás hay solo 2. Pero con la estructura Con las 2 estructuras son 4 más. Bueno, ahí había un río, porque aquí pasaban 2 ríos que eran los que les daba agua a la ciudad, pero actualmente es de aguas negras. Entonces, parece que ahorita no huele mal, pero por lo general como que huele bastante mal. Bueno, aquí ya empezamos a caminar y pasamos por todo esto y entonces aquí es como el camino de la serpiente. O sea, bajas, subes escaleras, bajas escaleras. Como que todo era subir y bajar escaleras hasta llegar al final de todo. Entonces esta es una de las partes que todavía quedan hechas, porque ya más adelante ya esa parte la acomodaron y entonces es solo plano para que la gente pueda como turistear, pero esta parte todavía queda como era originalmente. Bueno amigos, antes que todo, vengan a Teotihuacán, a este enigmático lugar. Realmente encierra mucha historia, muchos enigmas y espero que vengan aquí a este hermoso país y disfrutar de esta majestuosa estructura, la gran estructura del Sol. Guía oficial por parte de la SECTUR, que es la Secretaría de Turismo. Perfecto. Mis contactos por mis redes sociales, Abraham Isaí Flores, todo junto, Isaí con Z, por Instagram o en Facebook como Abraham Flores. Bueno, ahorita estamos en la Pirámide del Sol, que es muy parecido al otro que habíamos visto, pero esta es muchísimo más grande. Y entonces tenemos aquí las danzas, los rituales para poder hacer los sacrificios. Y aquí está toda la pirámide. 25 metros de altura. Ahí hay una persona. O sea, en tiempos normales, sin COVID, se supone que se puede subir, no todo, pero sí se puede subir hasta cierta parte, pero ahorita tienen todo eso cerrado, entonces bueno, solo lo puedes observar. Y hay algunas cosas que están empezando a abrir, por lo menos nosotros logramos entrar
a un palacio, a una ruina de un palacio que es del dios del agua, pero es prácticamente lo único con lo que se puede entrar porque el museo y todo eso está cerrado. Y aquí las estructuras todas, por lo menos si tienen estos puntitos, lo que nos decía el guía es que los restauraron. No es como la parte original de esto, pero o sea, es súper impresionante porque muchas de estas piedritas son como la piedra, pues, o sea, piedra volcánica. Y todas las estructuras están súper derechas, todo muy recto, todo muy bien hecho. Bueno, y ahorita como paso final de todo nuestro tour, estamos caminando en la caminata de la muerte, ¿no? De los muertos, ¿cómo se llamaba? La calzada de la muerte. La calzada de los muertos. Pero nosotros estamos haciendo solamente una parte pequeñita para poder ver la estructura, la pirámide de la luna. Y algo que nos dimos cuenta hace rato, y ahorita se ve más oscura, porque ya son aproximadamente las 4 de la tarde, pero ahorita cuando está bajando el sol, solo eso se veía súper iluminado, súper bonito. Entonces como que todo esto lo construyeron de una manera muy pensada con el tema de astronomía, del sol, la luna, todo, o sea, impresionante. O sea, sin tecnología, tenían su propia tecnología para construir todo esto y que al día de hoy siga en pie. Es muy interesante de ver. Ahora hace mucho frío. Y bueno, espero que les haya gustado este recorrido a Teotihuacán. Definitivamente un lugar para explorar si llegas a venir a Ciudad de México. Cualquier duda sobre cómo llegar aquí me lo puedes dejar en los comentarios. También tienes toda la información en la caja de descripción. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye.